Imagínate saliendo de Hawái en canoa. El destino es una isla pequeña a miles de kilómetros de distancia en el medio del Océano Pacífico. Es una masa de agua que cubre más de 160 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todas las masas de tierra del planeta combinadas. Por miles de años, los navegantes polinesios hicieron estas travesías sin la ayuda de instrumentos de navegación modernos. Los antiguos polinesios usaban el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las corrientes oceánicas y las nubes como guías que les permitían ver el océano como una serie de caminos en vez de un obstáculo. Los viajes en la Polinesia comenzaron alrededor del 1500 AC, cuando sus futuros colonizadores partieron del sudeste asiático. Los primeros polinesios se establecieron en un área extensa de islas dispersas sobre 40 millones de kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. Algunos historiadores creen que viajaban de un lugar a otro para evitar la sobrepoblación. Otros creen que huían de la guerra. Las travesías se hicieron menos frecuentes alrededor de 1300 DC, cuando las sociedades polinesias se arraigaron más a sitios específicos. En el período de los viajes, el éxito dependía de varios factores: las canoas bien construidas, la destreza de los navegantes y el estado del tiempo, entre otros. Para viajar contaban con unas robustas canoas de casco doble o va'a-kalua, impulsadas a vela y dirigidas con un solo remo grande. La construcción de canoas reunía a toda la comunidad: navegantes, constructores, sacerdotes, cantores y bailarines de hula. Los navegantes observaban cuidadosamente el mundo natural. Estaban familiarizados con el oleaje provocado por los vientos alisios, que típicamente se desplaza hacia el nordeste o sudeste. De día, los navegantes identificaban la dirección por el balanceo que las olas provocaban en sus canoas. Pero el amanecer y el atardecer eran aún más útiles. La posición del sol indicaba el este y el oeste, y proyectaba una luz baja en el océano que les permitía ver el oleaje a simple vista. De noche los navegantes usaban algo llamado brújula de estrellas, que no era un objeto físico, sino más bien un mapa mental. Memorizaban el punto por donde salían y se ponían las estrellas y constelaciones en diferentes épocas del año. Usando esos puntos dividían el cielo en 4 cuadrantes, subdivididos en 32 casas, con la canoa en el centro. Por ejemplo, cuando la estrella Pira Atea se asomaba en el horizonte, sabían que ahí estaba el nordeste. También tenían otros trucos. El eje terrestre apunta hacia Okupa A, o la estrella del norte, llamada así porque es el único punto fijo en el cielo, mientras la Tierra rota y siempre indica el norte. Pero no es visible al sur del Ecuador. Entonces los navegantes en esa zona podían usar la constelación Neve o la Cruz del Sur, y algunos trucos mentales para estimar dónde estaba el sur. Por ejemplo, traza una línea entre estas dos estrellas, extiéndela 4,5 veces, y traza otra línea desde ahí hasta el horizonte. Ahí está el sur. Pero el cielo también tiene otras ayudas de navegación más cercanas a la Tierra: las nubes. Además de ayudar a pronosticar el clima, en ciertas condiciones pueden señalar masas terrestres. Por ejemplo, las lagunas en los atolones del Pacífico, de hecho, se ven reflejadas en la parte de abajo de las nubes, para el que sabe cómo buscarlas. Y masas de nubes altas pueden ser un indicio de islas montañosas. Cuando se encontraban cerca de su destino, otras pistas como el patrón de vuelo de las aves, restos o vegetación flotantes y tipos de peces en la zona ayudaban a determinar su cercanía a la costa. Por ejemplo, se sabía que el Manu Oku tenía un rango de vuelo de 190 kilómetros y se lo podía seguir hasta la costa. ¿Cómo sabemos todo esto? En parte gracias a la existencia de petroglifos, observaciones escritas por exploradores europeos y tradiciones orales polinesias. Pero también porque estas técnicas han sido puestas en práctica. En 2017, una canoa tradicional de doble casco llamada Hokulea completó una vuelta al mundo usando solo estas técnicas. Si eso les parece increíble, recuerden a los antiguos polinesios, que llegaron a conocer íntimamente la naturaleza y lograron abrir estos caminos en un océano insondable, inmenso y repleto de vida. Si te gusta aprender sobre historia, suscríbete a este canal, porque las lecciones de ayer pueden ayudarnos a superar los desafíos de hoy.